Buen día para todos los que están aquí en la presencialidad y un buen día para los que están igualmente en la virtualidad. Como siempre, les extendemos un abrazo de nuestro corazón y obviamente desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Estamos hoy reunidos en Casa Maricielo, en la vereda Pérez Alto. Esta vereda está ubicada en el corregimiento de Arabia la vereda es Pérez Alto y el corregimiento es Arabia y forma parte de toda la zona rural del municipio de Pereira, que son en total 12 corregimientos que el municipio o la capital de Risaralda posee. Y nosotros pues estamos en uno de esos lugares, en uno de esos 12 corregimientos, corregimiento de Arabia y en la vereda Pérez Alto, y aquí pues la nomenclatura no es como ocurre en la ciudad. Aquí es Casa El Encanto, Casa La Estrella, Casa La Amanda y Casa Maricielo, Casa Regalo de Dios. Bueno, así se identifican las propiedades. Y desde acá hacemos nuestra transmisión compartiendo con todos ustedes y llevándoles el mensaje del Señor conforme a su diseño, conforme a su propósito, en la medida en que Dios nos permite ir entendiendo la grandeza y el valor que tiene el diseño, que tiene el Evangelio de Cristo. Pues nosotros con todo gusto lo compartimos con ustedes en esa dimensión, en la medida en que nos es aclarado este misterio que estaba escondido en la antigüedad y que al Padre le ha placido por su Espíritu, por el Hijo igualmente, revelarlo a sus santos, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, instrumentos conformados por hombres y mujeres que Dios ha querido darles estas indicaciones para que podamos nosotros cumplir con una encomienda y una tarea que el Padre nos ha entregado, de extender a toda la raza humana y en toda la tierra, extender este glorioso evangelio. Así que para aquellos que ya están aquí presentes en la presencialidad, valga la redundancia, pues nuestro fraternal saludo. Y para aquellos que estarán ingresando ya en este momento, por allá veo al amado Camilo Franco, un abrazo para ti, para tu esposita Paula Andrea, para tus hijos ahí en casa en Dos Quebradas. Por allá también veo que se va anexando mi mamá y mi hermana en Dos Quebradas también. Y bueno, otros se irán anexando, se irán agregando en el transcurso de este rato que vamos a compartir, y otros que van a entrar de manera asincrónica o en diferido y que lo harán pues seguramente esta semana, lo harán el otro mes. Bueno, hay un número importante de personas que gustan de la enseñanza, por lo cual nosotros nos sabemos muy honrados de parte del Señor y de ustedes que nos den esa deferencia de poder ingresar y auscultar la enseñanza que nosotros compartimos para la edificación del cuerpo de Cristo, comprendiendo que nosotros somos colaboradores en este proceso de la edificación de la Eclesía del Señor o del cuerpo de Cristo. Y bueno, en estos días hemos estado viendo que quien tomó la decisión, que de quien procede la determinación firme de edificar la iglesia del Señor, pues valga la aclaración que no tendría por qué hacerla, pero en vista de que parece que no se ha entendido, pues toca ser enfático en ese punto. Fue el Señor quien dijo: edificaré mi eclesía, edificaré mi iglesia. No fue una iniciativa de ningún hombre, de ningún economista, académico, político, líder comunitario. No fue absolutamente de ningún humano, de ningún ser humano, de ningún hombre, de ninguna mujer, en ninguna edad. Esto fue una determinación directamente por el Padre, y por eso el Hijo anuncia mientras está aquí en la tierra que Él edificaría la iglesia, en razón a que Dios es espíritu vivificante
Y la iglesia es espíritu igualmente porque es engendrada por el Padre Celestial. La iglesia es espiritual. Hubo una mala interpretación, seguramente hubo un mal mensaje en algún momento de la historia del hombre, donde el hombre pensó que él podía edificar iglesia para Cristo. Nosotros, imagínense cuánta limitación tenemos, nosotros no sabemos orar como conviene, nosotros no sabemos adorar a Dios, nosotros no sabemos obedecer a Dios, porque Él es espíritu, y nosotros, pues evidentemente somos espíritu, pero poseemos un alma y poseemos un cuerpo, una naturaleza carnal, poseemos una parte física, y eso pues nos conduce a cometer una serie de errores que Dios no comete, porque Dios no es una persona, ni es un ser humano, ni mucho menos. Él es la deidad, que lo hemos dicho insistentemente. Él es la deidad. Y Dios se preció o se precia de haber tomado esa decisión porque estaba dentro de su diseño eterno, y por eso Él comunica a través del Mesías: edificaré mi iglesia. Y cuando Él la edifica, pues dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hemos estado analizando lo que significa esto de las puertas del Hades. El Hades es lugar de los muertos. Esa es la traducción que tiene, tanto en el griego como en el hebreo. En una lengua es Hades, en otra lengua es Seol. Y el significado es el mismo. Es lugar de muertos. Entonces el Señor a lo que está haciendo referencia es que por cuanto Él edifica la iglesia, pues ni el Hades ni el Seol podrá tener alguna injerencia contra la iglesia. Es decir, ella no va a morir porque el Seol o el Hades esté esperando que ese ser humano pues llegue hasta ese lugar. Entonces, el lugar de muertos es una vez que nosotros hemos cumplido con la encomienda o la tarea que Dios nos ha entregado. Veíamos ahora 8 días hablando del apóstol Juan y seguramente de muchos otros que en aquella época estuvieron antes de nosotros, y seguramente de nosotros mismos y de otros que están con nosotros en este tiempo presente, que aunque hemos tenido que pasar por situaciones apremiantes, que hemos tenido que pasar por situaciones de grandes desafíos y de mucha amenaza, todavía estamos de pie, todavía estamos con vida, pese a que clínicamente dijeron que no era posible, que hasta ahí llegaríamos, pese a todo ese pronóstico negativo que en algún momento se pudo dar, pese a que vinieron amenazas de muerte en distintos momentos, como lo padeció igualmente Pablo y como lo padeció el Señor Jesús, pues el Señor Jesús no murió hasta tanto no cumplió con la tarea que el Padre Celestial había entregado. Pablo no muere hasta tanto no cumple con la tarea que Dios le había entregado. El apóstol Juan, un poco achicharrado, por decirlo de manera vulgar, un poco calcinado, porque eso fue lo que el emperador de aquella época mandó hacer, calcinarlo en una paila, y él no muere porque el propósito del Señor en la tarea que le había encomendado el apóstol Juan no se había cumplido todavía. Entonces no podía fallecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra aquello que Cristo mismo está edificando. Entonces nosotros encontramos que ahí en un momento determinado, ministros, hombres y mujeres que padecen un montón de adversidades y de situaciones, pero ellos terminan diciendo: es que el ministerio me va a llevar a la muerte, es que este ministerio me ha ocasionado muchos problemas, es que este ministerio acabó con mi matrimonio, acabó con mi familia. Pues fíjate, si esas situaciones ocurren, entonces eres tú el que estás tratando de edificar lo que el Señor dijo que Él haría. Y por cuanto Él tuvo la iniciativa y Él es el que está edificando su iglesia, nos invitó a nosotros a ser colaboradores en este proceso de edificación, no directamente los iniciadores y mucho menos
los netamente responsables de ese hecho, porque ustedes y yo no sabríamos cómo hacerlo. Y esto es lo absurdo, esto es lo extraño, que si yo tomo la iniciativa como ser humano de edificar iglesia para Cristo, yo tendría que decir, ¿y cómo sé yo que lo puedo hacer? ¿Cómo sé yo? Si yo tomo la iniciativa, ¿de dónde yo voy a sacar los planos? ¿De dónde yo voy a sacar el diseño para yo decir, es que Dios me llamó a edificar su iglesia? Si ella es espiritual, ¿cómo hago yo para saber ese tema, cómo se inicia, cómo se origina, cómo se sostiene y cómo eso puede llegar a un nivel elevadísimo? Pues no sabemos. Como no sabemos, entonces tenemos ocurrencias y nos toca que hablar de manera abierta de esas situaciones. Al no saberlo, entonces lo que tenemos es una serie de ocurrencias, de presunciones en nosotros mismos, donde le queremos dar a entender a la gente o comunicar a la gente que nosotros sí sabemos cumplir con esa tarea, que nosotros sí somos la panacea máxima y que, claro, nos las damos de que sabemos cuando realmente no sabemos, porque necesitamos seguir las directrices del Señor para poder hacer conforme al diseño del Señor, para poder hacer conforme a los planos del Señor y no conforme a nuestras ocurrencias. De eso vamos a hablar otro poco, porque en esta época de hace muchísimos años, pues hemos visto, y seguramente nosotros también nos vimos afectados por eso en un momento determinado, donde hombres y mujeres están expandidos por todo este planeta, por todo el globo terráqueo, en todos los 5 continentes, en una presunción de que ellos están edificando iglesia para Dios, que están edificando el cuerpo del Señor. Y tenemos que decir, eso es completamente falso. Nosotros simplemente somos colaboradores. Y aquí viene lo interesante. Por cuanto somos los colaboradores, entonces necesitamos tener un capitán, necesitamos tener un orientador, un acompañante que nos haga, valga la redundancia también, nos haga el acompañamiento en este proceso, porque lo que nosotros sí podemos hacer es seguir instrucciones del maestro, del capitán, del orientador, que es Cristo mismo, quien dijo esas palabras, y él dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, de eso estamos hablando, y todo el tiempo que nos reunimos entre nosotros, no hablamos de otra cosa, sino del Rey de Reyes, que es Cristo. Hablamos de la familia real, que es la iglesia de Cristo, o la esposa de Cristo, o el cuerpo de Cristo, que le conocemos también como una familia real. La familia real, obviamente, del rey, para que quede como un poco más claro. El rey tiene una familia real, y esa familia real comprende o está compuesta por los hijos redimidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios llamó con antelación, aquellos que Dios predestinó, aquellos que Dios apartó, aquellos que Dios bendijo, aquellos que Dios santificó y aquellos que Dios justificó y aquellos que Dios glorificó de una manera sublime. Entonces, estos individuos, estas personas que son espíritus originalmente, pero que moran en una humanidad y poseen un alma y están presentes en la tierra, y otros que ya se fueron y otros que falta porque vengan, pues conforman la iglesia o conforman la esposa de Cristo o conforman el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha entregado a nosotros, ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Nos ha entregado esta enorme tarea, esta privilegiada tarea, esta honrosa tarea de su cuerpo, que seamos colaboradores en la edificación de la iglesia de Cristo. Entonces, no le corresponde, insisto, a la iniciativa del hombre. Y en este sentido, por cuanto Dios nos hace la convocatoria o nos hace la invitación, pues entonces nosotros tenemos que recibir de parte del Señor la aclaración de
de qué manera es que vamos a contribuir en esa colaboración de edificar la iglesia de Cristo en esta tierra. Amados, entonces allí, de acuerdo con lo que hemos venido tratando durante todos estos días, insisto, porque no tenemos más nada de qué hablar, sino que hablamos de esta consigna y esta determinación que el Padre tomó para edificar su eclesía, edificar su iglesia en esta tierra. De eso vamos a seguir hablando y por el resto de nuestras vidas pues estaremos hablando de este tema, insisto, porque es un tema monotemático que el Señor dispuso que así mismo se hiciera, ¿sí? Que así mismo se realizara. Es un tema monotemático. Entonces, ese tema monotemático, termino ahí el punto 3, es que hablamos del Rey, Rey de Reyes, Cristo el Señor, el Dios eterno. Hablamos de Él como Rey, de la familia real, que es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y a la vez hablamos del reino de Dios. Entonces, el rey que tiene una familia real y posee un reino. Y el reino es el gobierno de Dios o la administración de Dios que tiene que ser dada a conocer al ser humano, al hombre, a los hijos de Dios, para que mientras estemos aquí en la tierra, pues podamos ejercer de manera entendida, de manera diligente y comprometida, esa capacidad gubernamental que Dios ha impartido en su esencia y naturaleza por el espíritu de Él, en nuestro espíritu, lo ha impartido para que ustedes y yo podamos representarle, podamos modelarle aquí en la tierra. Ese es todo el tema. ¿De qué hablamos todo el tiempo? Durante toda nuestra vida que llevamos haciéndolo y hasta que nos muramos, hablaremos del Rey, de la familia real y del reino de Dios. Pastor, pero yo creo que usted me hable del cristianismo. No puedo. Dios no nos llamó a eso. Pastor, hábleme de humanismo. No, en la edificación del cuerpo de Cristo eso no tiene cabida. Pastor, hábleme de socialismo. No, eso es un asunto del, del interés humano, pero eso no tiene que ver con tu realidad espiritual. El negocio de Dios, el tema de Dios, la trascendencia del Padre Eterno está en su reino, en su esposa, que es la familia real, y en él mismo como el Rey Supremo, como el Rey Eterno. Ese es todo el tema. No tenemos más nada de qué hablar. Y eso lo vamos desglosando porque como Dios es mayor que la eternidad y toda esta grandeza procedente de Dios es profunda, inmensamente profunda, pues nos toma toda la vida hablar de estos aspectos. Y como no podemos sentarnos ni toda una semana, curiosamente el apóstol Pablo tenía tenía una participación y una disertación que se demoraba incluso días. Pero hoy día vivimos tan apurados que solamente nosotros invertimos en esto, solemos invertir una hora, hora y media, ya después la gente se está durmiendo, está cansada, está diciendo hasta qué hora me tengo que ir, tengo que almorzar, tengo que desayunar, tengo que darle comida al perro, tengo que darle comida al gato, tengo que echarle maíz a las gallinas, me tengo que ir, entonces empezamos ahí, ¿cierto? Ay, ¿verdad que tengo que presentar este informe? ¿Verdad que tengo que hacer esta gráfica? No, tengo que organizar la temática de esta semana, y entonces entramos en esas ansiedades y en esos apuros y no invertimos sino tan solo eso. Nosotros cuando nos reunimos, curiosamente, lo hacemos por una hora o máximo una hora 15 minutos. Y el resto, la gente está apuradita. Pablo se días. Él viajaba a grandes millas o muchos kilómetros, viajaba el apóstol Pablo, y se quedaba distintos días, varios días se quedaba con la gente compartiendo. Y era normal entre ellos que él empezara a la hora del desayuno y era a la hora de la comida y no había terminado. Y amanecían, y en eso hubo gente que se cansaba, que se cansó, y hubo un hombre que estaba tan agotado, tan cansado,
que se cayó al piso y murió. Y de inmediato vino una demostración del poder de Dios a través de Pablo, que Pablo dijo, no hay ningún problema. Resucitémoslo, que vaya y descanse y siga escuchando. Lo resucitaron, por supuesto, le dieron de comer, lo atendieron, el hombre fue, descansó y siguió escuchando la disertación o la enseñanza que el apóstol Pablo estaba dando. Yo aquí, si me demoro más de 1 hora 15 minutos, me van a llamar la atención. Me van a pegar un regaño tenaz y me van a castigar con el almuerzo, ya no me van a dar carne, lo que me van a dar es pura gallina, me van a dar es gallina, pero no la gallina que uno se come, sino la otra gallina del pavo pavo. ¿Por qué? Porque tenemos respeto por el tiempo de la gente que está tanto a nivel presencial como aquellos que están de forma virtual. Si no es que con los virtuales, cuando uno menos piensa, ya se fueron. Los de la presencialidad no se alcanzan a ir porque tienen que pasar por el frente mío. Y entonces les echo a Lulú encima, al perrito, para que no los deje ir. No, mentiras. Entonces, vamos a seguir en ese punto, edificándonos en esa parte, por favor, ¿sí? Y vamos a retomar, para que empalmemos como lo hacemos normalmente, vamos a empalmar ahí en esa parte donde miramos el otro día, que es en Mateo 16, donde dijimos que el Señor había dicho que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces vamos a seguirnos nutriendo ahí en esa parte. Estamos en Mateo 16 y vamos a mirar qué otros elementos importantes tiene esta apreciación y esta afirmación que el Señor hizo. Entonces, amados, ahí nos vamos entendiendo de acuerdo con la introducción que ya hemos hecho. Entonces, ¿quién dijo que iba a edificar su iglesia? Pues el Señor. El Señor es espíritu y es espíritu vivificante. Él es la deidad perfecta y Él fue el que tomó esa determinación porque pertenece a su diseño y a sus planos preestablecidos. En una situación de esas, cuando uno viene y lee esa porción, entonces uno dice, Dios está edificando su iglesia. ¿Qué es lo normal que nosotros hagamos? Señor, tú has puesto una disposición en mi ser, en mi vida. Yo quiero ser parte de la tarea que tú estás haciendo en esta tierra. Y acabo de leer, Señor, o acabo de escuchar que tú tomaste la decisión de edificar tu iglesia. Enséñame cómo es eso, Señor. ¿Qué es eso que tú tienes una iglesia? Ahora, nos toca que romper muchos esquemas y paradigmas porque tú y yo relacionamos de manera incorrecta lo que es iglesia. Entonces uno viene y analiza en este tiempo presente. A ver, ¿qué es iglesia? Es un lugar que tiene una estructura grande, física, o sea, generalmente lo vamos a hacer de esa manera. Lo vamos a relacionar con estructura material. Entonces, algo que tiene así y tiene un obelisco, tiene una cosa terminada puntiaguda y como apuntando hacia el firmamento. Sí, y ahí hay un señor que se viste, como dice, redimidos, man. Entonces, como dice él, y él dice que tiene el hombre de la batola blanca. Entonces, dice en una de sus canciones, no, redimidos, man. Entonces él lo dice de esa manera en su canción. Bueno, lo relacionamos con eso. Un señor que se pone esa batola, no otro que se pone una sotana, no otro que se pone un traje café, no otro que se pone unos cintos, bueno, en fin, y lo vamos relacionando. Eso en cuanto a cierta religión proveniente de Roma. Pero luego miramos otras comunidades, porque está la ortodoxa griega, la ortodoxa romana y un montón de cosas. Otros lo van relacionando a un lugar donde la gente va y canta con unos coros muy bonitos, con piano, con violín, eso suena muy chévere, todo eso, pero tiene mucha resonancia, mucho eco ese lugar. Esa es una iglesia. Y otra gente
en otros movimientos, adventistas, gregorianos, en otros sitios asambleístas, bautistas, en fin, entonces relacionan con un salón amplio, un auditorio en otros casos, una bodega en otros casos, como sucede mucho en Medellín, en Bogotá. Entonces, dice, es un lugar traído a este tiempo, a esta era. Entonces uno dice, es un lugar que está muy a media luz, está como tenue, que tú no sabes si llegaste con todo respeto lo digo, pero es así. Uno va relacionando, uno sabe si tú llegaste a un museo, o llegaste a una discoteca, o llegaste a un bar, pero finalmente llegaste a una congregación, no a una iglesia. Pero la gente lo va asociando de esa manera. Esa es la iglesia. Está luz tenue, que también sale un humito por allá, que viene una persona y ora, pelea con el diablo, con 7 demonios, se agarra allá, grita, luego llora, bueno, con una voz jadeante, listo. Y música, luego viene la gente a cantar, luego viene la gente a decir, yo era ladrón, ahora no, ahora traigo mis premisas a este lugar, no le robo a nadie, yo era mitómano, yo era mentiroso, bueno, yo era una persona engreída, orgullosa, altiva, pero ahora ya soy manso y humilde, todas esas cosas. Y luego sale una persona a compartir unas porciones bíblicas y todo lo demás. La gente lo asocia y relaciona, eso es una iglesia. Cuando el Señor dice esto, estaba presente lo más parecido a lo que a ti te han dicho que es una iglesia, entre comillas, que eso realmente son congregaciones de carácter religioso. Ese es el nombre que recibe un lugar de esos. No es una iglesia. Escúchenme, por favor. Entonces, nos toca que mirar un poco la historia para darnos cuenta cuando Jesús toca ese tema, el Mesías toca ese término, ¿qué era la iglesia en esa época? No qué se supone es la iglesia de hace ciertos siglos para acá. Porque por supuesto que en alguna época de la historia del hombre, la religión cristiana no existía. La religión cristiana, que no procede de Dios, porque Dios no es religioso, ni es religión, ni fomenta la religión, ni celebra la religión, ni nada de esas cosas. La religión cristiana es una invención del hombre como cualquier otra religión, como el budismo, el hinduismo, como el catolicismo y todos los ismos, todo eso son invenciones del hombre, queriendo hacer algo en su propio esfuerzo para tratar de acercarse a Dios, ignorando que el hombre no podía acercarse a Dios porque no estaba en condiciones de hacerlo, en razón a que fue destituido del reino, destituido del Edén, destituido de la gracia de Dios. Entonces era Dios quien debía de reconciliar al hombre consigo mismo, que dicho en otros términos, Dios se reconcilió con el hombre y reconcilia al hombre con él mismo. Pero miren lo especial. Así como solo Dios sabe cómo va a edificar su eclesía, su iglesia, de la misma manera solo Dios sabía cómo iba a reconciliarse con el hombre. Porque el hombre, al no obedecer a Dios, pues quedó completamente marginado, aislado de Dios. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿sabe el hombre reconciliarse con Dios? No. ¿Tiene los elementos para reconciliarse con Dios? No. Por eso fue Dios el que toma la decisión de reconciliarse y envía en propiciación al hombre para redimirlo, para perdonar tremenda ofensa que el hombre le hace a Dios. ¿Cuál fue? La desobediencia. Desobedece. Al desobedecer quedó completamente aislado, marginado, destituido de la gracia, del reino, del Edén de Dios, de la intimidad con Dios, de la capacidad de tener comunión con Dios. Dios resuelve la situación dando en ofrenda sacrificial, o en ofrenda de sacrificio,
a su unigénito hijo. Al hijo no lo asesinan, primero, no le hace la bronca la religión judía en aquella época a la cabeza de todos los doctores legalistas mesiánicos que estaban ahí presentes. No le hacen la bronca, no le hacen la guerra y tampoco lo asesina el poder romano, ni el poder religioso coge tirria o bronca o odio contra Jesús, ni el poder romano como político manda a asesinar a Jesús. No, no ocurre eso. Es lo que la gente cree ver. Lo que sucede es que él decidió inmolarse, porque el Padre tomó la decisión, y eso estaba previsto y, lógicamente en su diseño y en su presciencia, en su conocimiento y destino anticipado, estaba conocido por parte del Padre, que la única forma de reconciliar al hombre con él era ofrendando lo sagrado, lo puro y lo perfecto del Padre, que es ¿quién? El unigénito Hijo. El unigénito Hijo tenía que ser sacrificado. Entonces, el Hijo que es igual al Padre, porque son uno, piensan igual, hablan lo mismo y actúan de una sola manera. Entonces el Hijo ofrenda en acuerdo, en unidad de pensamiento con el Padre, ofrenda su vida. Y al ofrendarla, entonces entendemos que Él no fue perseguido, señalado, acusado, ajusticiado y luego asesinado. Él fue inmolado. Yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo entrego, pongo mi vida. Y luego resucita, retoma la vida. Resucita para ser válido aquello por lo cual él voluntariamente quiso ofrendar su propia vida. Amados. Entonces, si no sabía el hombre reconciliarse con el Padre, mucho menos va a saber cómo edificar la iglesia del Padre. No tiene la menor idea. No tenemos la más mínima idea de cómo vamos a edificar. Ni sabemos orar, ni sabemos adorar, ni sabemos obedecer a Dios, a menos que Él nos diga. Eso es distinto. Eso es distinto. Él nos reconcilió. Una vez que Él nos reconcilia, entonces nos convoca para ser sus colaboradores, sus instrumentos, que a propósito no somos los únicos. Por eso estos instrumentos venimos y nos vamos. Pero hay unos que vienen, se hacen famosos, ponen a la gente a que los idolatre a ellos y aíslan al Señor de estos hijos que terminan idolatrando a estos seres humanos. Y se autoproclaman como los padres espirituales de los demás. Y la gente, en su ignorancia, le llama padre o madre a estos hombres y a estas mujeres. Y Clotilde, no, la pastora Clotilde ya es mi madre espiritual. Y Poncio, no, Poncio, él es mi padre espiritual, por citar algún nombre, ¿verdad? Pero el resto ustedes lo conocen. Cómo los medios de comunicación sale esa bajeza porque idolatrar a un ser humano mortal como nosotros, eso es una bajeza. Nosotros fuimos creados para ser idólatras y fuimos creados para ser adoradores, sí, pero de Dios, no de seres humanos ni de cosas terrenales. Porque de la misma forma que idolatramos seres humanos, incluyendo curas, líderes religiosos de cualquiera de estas comunidades, y cristianos y todo lo demás, así como hacemos eso,
idolatramos cosas materiales, la casa, el carro, la bicicleta, la moto, el caballo, el perro, los animales, las reliquias que a veces parientes que ya murieron pusieron en nuestras manos. No, esto tiene un valor sentimental. Yo esa ropa no la vendo, yo esa ropa no se la doy a nadie. Esos eran los zapatos que usaba mi mamá, esos eran los zapatos que usaba mi papá. Ese libro no se lo presto a nadie, eso se conserva ya, aunque termine el gestorio y se lo coma el gorgojo, eso no importa, a nadie se lo voy a dar porque eso tiene un valor sentimental o emocional representativo para mí. Eso no me lo toca nadie. Y somos idólatras de esas cosas. Claro, Dios nos creó para ser idólatras. Sí, claro. O sea, es normal que seamos idólatras. Pero la idolatría hay que canalizarla con quien corresponde. Y eso le corresponde es a Dios. A Dios se le adora. A Dios se le idolatra. Y tú y yo en eso podemos desbordarnos por completo y no estamos en ningún error. Claro, nosotros tenemos la necesidad. Eso está impregnado de parte de Dios en nuestra esencia espiritual. Amamos a Dios. Y yo pregunto, ¿de qué otra forma uno le expresa ese amor a Dios si no es en su expresión idólatra? Te amo, te adoro, Señor. Y uno se derrite y llora y le da besos al Señor, imaginariamente, ¿cierto? Y te abrazo, Padre, y te siento, te experimento. Claro, eso no está mal. Entra en éxtasis con tu Dios, con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el único que merece ser adorado, reconocido e idolatrado, pues es Él. Por eso es la deidad, por eso Él es Dios. Pero hacer eso con un terrenal, hacer eso con una cosa material, terrible, terrible, impresionante. Y ahí tenemos gente idolatrando y adorando seres humanos, y aparte de seres humanos, pues seres que ya fallecieron, o sea, idolatrando muertos, adorando muertos. Eso es una abominación, eso es una degradación mental y de todo lo demás. Pues bien, entonces el Señor dijo, amados, fíjense ustedes, y quiero repetir igual este punto, porque estas cosas no se han hablado y es importante que nosotros escuchemos y escuchemos y escuchemos y ve por favor unas enseñanzas atrás porque ya hemos puesto algunos elementos allí para que tú puedas repasar. Hoy estamos tratando otros asuntos que no habíamos dicho en otro momento. Entonces, reitero, dice ahí en Mateo capítulo 16 en el verso 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Entonces, vuelvo a recalcar, esto que él va a expresar, esto que él va a comentar, donde por primera vez dice estas palabras, edificaré mi iglesia. ¿Qué pensamiento en ese momento tenía el Señor? Que tenemos que revisar la historia de ese momento y de tiempo atrás, no de esta época actual. Porque eso que nos han hecho, han pretendido hacernos creer que esa iglesia no es, ni es una estructura física, ni es la cúpula que señala hacia el firmamento, ni es el sitio donde brincan, gritan, lloran, se tiran al piso, tienen banderitas, tienen vestidos, no son colombianos, pero danzan y bailan, no a lo colombiano, sino que lo hacen es a lo mesiánico, como si fueran parte de la nación de Israel, y entonces son imitadores, son plagiadores, entre otras cosas, que quieren dar ese matiz de que como que Israel era nación de Dios, entonces tiene un matiz, entre comillas, espiritual, que por supuesto no lo tiene, porque no hay nada en la tierra que pueda representar y reemplazar al Señor para nosotros poder decir, ahí hay un referente de nación, hay un referente de familia, un referente de un individuo, o sea, no existe eso. Entonces la gente quiere plagiar y copiar eso
y para la gente de Israel, y que entre ellos son judíos, algunos de ellos son judíos, otros tienen otra creencia y otra religión. Les parece extraño que nosotros les imitemos a ellos, porque ellos por cultura, por tradición, porque nacieron allá, pues es normal que tengan esas costumbres, se vistan de esa manera y quieran danzar aún al Señor. Esa es su cultura. Pero nosotros somos colombianos, latinos, chichombianos, como dice alguien. Somos montañeros de acá. Provenimos de una mezcla grande, negros, blancos, pero también mestizos, indígenas, toda esa mezcla está ahí. Y nosotros queriendo imitar como si fuésemos parte de la nación de Israel, porque le damos un matiz religioso. Y decimos que es un matiz espiritual. No lo es religioso. Y entonces queremos bailar o danzar como ellos, haciendo creer que como que Dios tiene preferencia por una nación en este planeta y por un tipo de danza o de baile. Qué desgracia tan grande. Perdemos nuestra identidad cultural, perdemos nuestra identidad como colombianos, como peruanos, como ecuatorianos, cualquiera que este sea, para parecernos a otros y hacer creer que Dios se está agradando de nosotros porque nos parecemos a otros e imitamos esas culturas. Todo eso es loco, Dios mío. ¿Cómo cabe eso en la cabeza de nosotros? Y pretendemos no actuar de forma loca. Somos dementes, somos locos, perdiendo absolutamente todo lo que nosotros somos, la originalidad que cada uno de nosotros en Cristo poseemos, para ser imitadores de corrientes culturales, de corrientes de otras naciones y sobre todo de esos ámbitos que le queremos dar esa connotación de carácter espiritual o religioso. Bien, entonces, amados, en el lugar donde el Señor Jesús va a mencionar esto, no es en una sinagoga, es en la región de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Su nombre lo dice. Es la cuna de los Césares. Tiene que ver con administración, tiene que ver con reyes, tiene que ver con reinado, tiene que ver con gobierno. Cesarea de Filipo. No dice que está en una región donde es la cúpula de los sacerdotes mesiánicos, es la cúpula de los doctores de la ley, ni nada de esas cosas. Que ni está en una sinagoga, ni está en una región donde se da ese tipo de personas que van a estar al servicio de carácter religioso. Está en una población, está en una región donde es la cuna de los Césares, de los gobernantes. Ahí en ese lugar, él pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás, los hombres, las personas del común, que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero decíamos hace 8 días, Juan el Bautista hacía pocos días había muerto. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el pensamiento filosófico que la gente tiene que es capaz de pensar en una transmutación? Juan el Bautista hacía poco había muerto y se transmutó entonces en el Señor Jesús. O sea, mente loca. Ya no está allá en ese cuerpo donde estaba, ahora resulta que, o sea, es una cosa loca. Entonces ya no era Jesús, ahora era el Bautista, Juan el Bautista. Pero en ese cuerpo entonces daban a entender los otros en sus ideas y pensamientos alocados que no solamente estaba el alma de Jesús, no estaba solamente el ser de Jesús, sino que estaba el ser de Juan el Bautista. Eso es una transmutación. Es una reencarnación, pero en tiempo récord. Entonces, pero luego dice otros, de estos discípulos dicen, otros dicen que tú eres Elías. Entonces resulta que quien fuese Elías miles de años atrás, ahora estaba impartido
o estaba reencarnado en el Señor Jesús. O sea, que dejaba de ser Jesús para que en ese momento ya era Elías. De acuerdo con esas creencias filosóficas y todo lo demás, era que ellos daban respuesta al haber hablado con las personas. Luego dicen, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas que ya han trasegado por esta tierra. Aquí viene lo interesante y él dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? La pregunta que el Señor hace es muy importante. Yo creo que es más importante de lo que nosotros podemos leer en este momento y podemos compartir. Es muy importante porque ahora la pregunta ya no es del común de la gente, ahora la pregunta es para los cercanos, los íntimos. Y el Señor, que ya lo sabía lógicamente, pero quería interactuar con ellos, pues quería que ellos mismos se escuchasen entre ellos y pudiesen ellos como reflexionar y meditar acerca de qué impresión tenían ellos de aquel que estaba frente a ellos, que es el unigénito Hijo del Padre, hecho hombre, hecho ser humano, acontecimiento que nunca había ocurrido en la historia del hombre. Dios nunca había tomado forma humana hasta ese momento. Y el Señor Jesús les hace esta pregunta a ellos, insisto, por la cercanía que tiene con ellos, por la intimidad que los identifica a ellos. Comían con Él, andaban con Él todo el día, habitaban, tenían convivencia en la casa donde el Señor Jesús vivía. Entonces era una relación muy estrecha. Y Él les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy? Entonces, yo especulo en esto, y se me permite, por supuesto, porque en esos espacios donde uno interroga, no suele contestar la gente de manera inmediata. Nosotros hacemos preguntas en nuestro estudio universitario de Rema University en Teología del Nuevo Pacto. Y entonces uno entra a formular unas preguntas y la gente se queda mirándolo a uno preocupado. Por muchas cosas que hay en la cabeza de uno, cuando está al frente de quien le está preguntando. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Uy, no, pero qué pena. Y si doy a entender que no sé, uy, qué vergüenza, qué oso. Uy, no, pero y los demás, los compañeros van a hacer bullying, después me hacen la bulla si no acierto. Pero ahí me parece que es esto, me parece. Y uno puede tener la respuesta, pero le da pena, se inhibe, se cohíbe. Porque naturalmente tenemos pánico escénico, naturalmente. Todos tenemos eso, ¿verdad? Uno quisiera que no le preguntaran nada. O uno quisiera poder saber si lo que yo conozco en relación con lo que me están preguntando, ¿será que es el mismo pensamiento? Y de verdad que no hay nada más incómodo que uno responda y luego le digan, hay formas de contestar valga la redundancia, hay forma de que el interlocutor le haga el comentario a uno sobre la respuesta que uno ha dado. Porque hay gente muy educada y muy disimulada y entonces sabe que uno no dijo lo correcto, pero no se lo dice de frente. Bueno, importante la respuesta que tú das. Sin embargo, permíteme, yo te aporto esto. Listo. Y uno después dice, ay, la barré, dije lo que no era, pero no se sintió mal. Pero la otra es cuando uno le dice, no, disculpe, qué pena, usted está mal informado. Le voy a aclarar. Y uno queda, oh, ¿qué hablé? Entonces uno se inhibe. Uno dice, no, no, mejor que va. Mejor me quedo callado. Hago de cuenta que no sé. Entonces uno no participa porque no quiere ser abucheado y no quiere pasar la pena. Por amor a Dios, seamos sinceros. Si eso ocurre en el escenario entre nosotros, que nos llevamos bien, que tenemos amistad, que somos hermanos en la fe, que sabemos que somos hijos de Dios y que nos burlamos hasta de nosotros mismos cuando hacemos la salida en falso y aún así nos abstenemos. Por favor, si es el Señor Jesús, el duro, el unigénito Hijo del Padre, el que formula la pregunta,
¿Ustedes quién dice que soy yo? En serio, yo pregunto a esta noble asamblea, tanto presencial como virtual, ¿ustedes contestarían rápido o se tomarían su tiempo para pensar? O a lo mejor no contestan nada. O sea, yo no contesto nada. Si él me está preguntando, ¿sí o no? Como cuando el Señor le preguntó a Job, bueno, dime pues dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y todo lo demás. A ver, ¿dónde estabas tú? O sea, Job es muy pendejo, es muy bobo si se apresura a contestar. No, yo digo, no, pues me estás preguntando tú, Señor, ¿qué va a contestar? No, yo no voy a decir nada, yo no voy a contestar nada, Señor. ¿Qué me voy a poner yo aquí a un cuestionamiento con el Padre Eterno? No. Pero ahí estaba el Mesías, Jesús el Señor. ¡Wow! ¿Quién dice ustedes que soy yo? No, por favor, yo creo que eso pasó resto de tiempo. Creo que la gente se miraba, los discípulos se miraban y se dirían entre ellos en su mente, que conteste Pedro. Pedro ya le ha embarrado varias veces. Que conteste el hombre. Ha salido con vainas ahí. Que conteste. No, que conteste Juan, que es el que chocholea mucho al Señor. Que conteste Juan. No, que conteste Natanael. No, que conteste Felipe. No, que conteste Tomás. Bueno, nada. Yo creo que había un silencio ahí. De esos que uno empieza como a sudarle las manos, luego le suda la frente, que alguien diga algo, Dios mío. El Señor preguntó que alguien diga algo. Y yo creo que pasa tiempo, pasa el resto de tiempo, hasta que por fin, respondiendo Simón Pedro, dice esto que nadie se lo esperaba. Porque los demás habían dicho que era una transmutación, una reencarnación, en fin. A mí me parece que lo normal es que Pedro, cualquiera de ellos hubiera dicho, pues tú eres el hijo de José. ¿Cómo que quién eres tú? Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. O sea, como lo más trascendental. Tú eres el Mesías. No, esto que ocurre aquí, wow, esto es una cosa profunda, tremendamente profunda, cuando Pedro la suelta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Ah! Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que todos se miraban, pues por favor, es que hacía poco había muerto, decíamos el otro día, hacía poco había muerto Juan el Bautista. Y antes de morir, él le manda a preguntar con uno de sus discípulos, ¿eres tú el que esperábamos? ¿O eres otro? Elizabeth no se lo dijo a María. Claro, sin embargo, él tenía dudas. Aunque él ya había dicho, detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de soltar la ligadura de sus chanclas. Ya lo había dicho una cosa profunda. Pero estando en una situación al borde de la muerte, también especulo yo, Juan había encerrado en la cárcel en un cepo, con las manos metidas acá en un cepo y los pies con un grillete. Y ya le habían dicho que le iban a mochar la cabeza. No crean que uno ahí, oiga, me van a matar, pero ¿será que me va a morir antes de tiempo? ¿Será que el Mesías ya vino? ¿Será que el que yo presenté ahí en el río Jordán, haciendo lo que el Padre me dijo que hiciera, que bautizara, ese sí será? Aquí me van a linchar. Y si me linchan antes de tiempo, y este no es, yo no me puedo morir todavía. Yo tengo que esperar a que el Mesías esté presente. Tengo que seguir anunciando, pero el hombre está ya impedido de pies y manos, en un cepo, y seguramente, no sé, creo que tiene la cabeza también metida, porque así era como los tenían a ellos, en un calabozo,
con la cabeza metida ya en un cepo, las manos también, y los pies en un grillete. Con un grillete. Es claro, él dice, cuando va uno de sus discípulos y él le dice, ve y pregúntale, si es él o qué. Y él va y le pregunta y el Señor le afirma, claro, mira, si esto pasa, estos milagros se dan, estos prodigios, evidentemente, el reino de los cielos está aquí presente. Se ha acercado. O sea, ya está aquí. Entonces, Pedro tiene esta respuesta tan sobrenatural, tan extraordinaria, y yo creo que todos ahí se miran y dicen, ¿habrá dicho bien? ¿Qué va a decir el Mesías? Qué iluminación. ¿Habrá dicho bien? ¿O se excedió? ¿Este man se excedió o qué? Y entonces, lo que dice ahí el Señor, le dice, entonces le responde Jesús, el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el señorío, en los cielos está en el señorío, en el gobierno, está en su condición como rey que Él es. Eso no te lo revela humanidad alguna, ni pensamiento de tu ser, eso te lo reveló fue mi Padre. Bueno, en esa connotación, que no ocurre en una sinagoga, que no ocurre en una región donde surgían estos doctores de la ley, no ocurre en un ámbito religioso. El Señor a continuación dice estas palabras, y yo te digo que tú eres Pedro, que más es como una comparación, porque aquí viene la mala interpretación de la religión romana, cuando dice que la instrucción que Dios dio es que sobre Pedro edificaría una iglesia, que no es una estructura física. Es la argumentación bastante pobre que se tiene para justificar la existencia de esa religión, porque lo figura es en estructura física, no en fundamento espiritual, sino en una estructura física. Entonces, esta religión, como todas las demás, lo que quieren mostrar es la estructura material. Si ven las luces que tengo acá, si ven la calidad de sillas que tengo, si ven el recinto amplio y cómodo, si ven la decoración, el adorno que tengo en el recinto, cualquiera de estas expositoras de la respectiva religión, cualquiera de estas organizaciones exponentes de cualquiera de estas religiones, siempre van a mostrar es la estructura y el volumen de personas. Miren la gente que movemos, miren el dinero que nos entra, no material. Pero el Señor no está hablando absolutamente nada de eso. Entonces Él dice, como en término comparativo, Él dice, entonces, responde el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero aquí es una comparación. Algo así como, Pedro, ¿qué significa? Firmeza, roca, estable, firme. Entonces le dice, para mí, en la interpretación que yo encuentro y en la figura símil que hace, sobre esta roca, Pedro es firmeza, pero es una comparación. Así como tú eres firme por su nombre, Pedro, ya no Simón, Simón es caña frágil, Pedro es roca firme. O sea, un elemento consistente, resistente, confiable como elemento comparativo, material. Entonces le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca
no Pedro, sino el hecho de lo que aconteció, que Pedro, por inspiración y revelación del Padre, pudo identificar con exactitud quién es. Tú eres el Cristo. El Cristo significa, no es un nombre. El Cristo lo que significa, por eso le llama tú eres el Cristo. Otra manera de decirlo es tú eres el enviado. Cristo es el enviado de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, con E mayúscula, por supuesto. Y luego le afirma en esa expresión y le dice, el Hijo del Dios viviente. El Hijo, el único, el unigénito, no el primogénito. El unigénito, único, primogénito somos tú y yo. Unigénito es el único. De hecho, el Padre no tiene hijos. Aunque tú digas yo soy hijo, aunque yo diga yo soy hijo, ya llevamos ¿cuántos? 2. Pero 100 más dicen yo también soy hijo. ¿Cuántos llevamos? 102. El Padre no tiene hijos. El Padre tiene un hijo. Y todos somos hijos en el Hijo. Todos somos componentes del cuerpo. ¿Pero cuántos cuerpos tiene el Padre? Uno. Todos somos componentes de un solo cuerpo. El todo en el todo. Los todo o los todos en el todo. Todo se resume en ¿quién? En Dios. Otra forma de decirlo, todo se resume en uno, con U mayúscula. Todos uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3. No, son uno. Y esto es extraño de decirlo de manera plural y a la vez singular. Es extraño decirlo. De forma plural, son. No debería decirse así. Es uno. Son uno. Son, plural. Uno, singular. Nosotros somos hijos, el plural, ¿cierto? En el Hijo, singular. Uno. Él es uno. En nosotros, nosotros somos uno en Él. En esa realidad, entonces, el Hijo del Dios viviente. Y por eso el Señor ahí le dice, sobre esta roca, sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Que el Padre nos revele al Hijo. Porque el Padre es quien le revela a Pedro la realidad del Hijo. Que el Padre nos revele al Hijo. Ahora, entendemos que el Padre, cuando procesa a Pablo, da la revelación del Hijo. Por eso dice, queda escrito, que él habló muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y nuestra tarea es conocer al Hijo. Podemos decir, escuchar al Espíritu de Dios o escuchar al Padre, pero el Padre o el Espíritu nos va a hablar acerca de el Hijo, porque la voluntad del Padre es revelar al Hijo, hablar del Hijo, enseñarnos al Hijo, mostrarnos al Hijo, que veamos al Hijo, el aparecer del Hijo en la vida de nosotros. Entonces, por eso el Señor le dice, y yo te digo que tú eres firme, que tú eres sólido, y sobre este hecho, que es fundamento, sobre esta roca, sobre esta realidad firme, férrea, fundamental, que así como tú eres, Pedro, así como tú eres roca, pues yo también tengo un elemento sólido, firme, roca firme, en esa realidad que edifico mi iglesia, edifico mi eclesía. Y al hacerlo, ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Al hacerlo, entonces,
tiene tal capacidad, tiene tal firmeza en la edificación de la iglesia del Señor, que las puertas del Hades, las amenazas de muerte, no pueden prevalecer contra ella. Se cumplirá. Ningún componente del cuerpo, ningún hijo de Dios, mientras camine en el proceso de ser la expresión de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, no el individuo humano. No la iglesia de Juan, no la iglesia de Pedro, no la iglesia de Jacinto, no la iglesia de María, no la iglesia de Clotilde, la de Cristo. Mientras camine en esa dimensión, nada que lo pueda amenazar va a prosperar. Entonces, por eso vemos. Ahora, pero entonces no moriremos. Humanamente moriremos absolutamente todos. Pero moriremos cuando Dios supo, desde antes de nuestra existencia humana, Dios supo que ya nuestro ciclo en esta tierra se terminaría. Pero no moriremos por la enfermedad, aunque venga como amenaza. No moriremos por situaciones de economía. No moriremos por situaciones de afectación mental. Moriremos porque ya era el momento en que tenemos que desalojar esta tierra. ¿Tuvo amenazas de muerte el Señor Jesús? Sí, por supuesto. Y hubo momentos en que de manera extraordinaria el Padre lo libró de esas amenazas. ¿Por qué? Porque no era el momento en que él iba a fallecer. En una ocasión lo quisieron lapidar y cogieron las piedras. Y cuando las fueron a lanzar, las piedras contra él, que de haberlo hecho, lo hubieran lapidado fulminantemente. Porque esa gente era experta en lapidar seres humanos que tomaban en acto de violación, transgresión de la ley. Y era suficiente para lapidar a alguien. Donde lo hagan con Jesús, pues supuestamente hubiese muerto antes de tiempo. El Padre no iba a permitir eso. Porque tú y yo no desalojaremos, sino hasta que nosotros hayamos cumplido lo que está conforme al propósito del Señor. Si tú y yo estamos regidos por esa realidad, que es lo otro. Por eso decía al principio. Entonces hay quienes dicen, no, el ministerio acabó con mi matrimonio, el ministerio acabó con mi salud. No fue el ministerio ni la iglesia en lo que refiere a ministerio de iglesia de Dios. No, fue tu iglesia, fue tu ministerio, porque no lo hiciste conforme al diseño del Señor. Si tú y yo lo hacemos en esa dimensión del Señor, a mí me consta que Dios nos guarda y que de los apuros, cualquiera que esto sea, Dios nos saca. Me consta. Amén. Lo tenemos clarito. Amén, así es. Lo tenemos clarito. ¿Para qué nos ponemos a contar aquí cosas, Dios mío? Pero lo tenemos clarito. De la misma forma que Pablo dijo, de estos naufragios Dios me guardó. De este atentado Dios me guardó. De este vituperio Dios me guardó. De esta acusación Dios me guardó. Sí, fui a la cárcel, de ahí Dios me sacó. Y así sucesivamente. Y de enemigos gratuitos que quisieron acabar con la vida de Pablo, sí, Dios lo guardó. ¿Murió? Claro. ¿Por qué murió? Porque ya había cumplido con su tarea. Y la eternidad nuestra no es en esta tierra, la eternidad nuestra es en Cristo, no la tierra. Cumple la tarea, cumplimos la tarea y chao. Y see you later. Nos vemos. Si es la voluntad de Dios que nos veamos. Yo no sé cómo va a ser esa vaina. Yo no sé si después de la muerte nos vamos a ver. Eso yo no conozco de eso. No puedo hablar de lo que no sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que cumplido lo que a mí Dios me encomendó hacer, ya me voy, no tengo más nada que hacer acá. Y eso lo converso con mi esposa y lo conversamos con nuestros hijos, con todo el que podemos.
Si vamos a trabajar, trabajemos ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un día ni tú ni yo estaremos acá. Por un poco más de tiempo me verás, pero otro poco de tiempo y ya no me verás. Claro. ¿Me vas a ver siempre? No, no, nada. Yo no le puedo decir a mi esposa, siempre estaré contigo. Mentira. No le puedo decir a mis hijos, cuenta conmigo siempre que ahí estaré. Mentira. Cuenta conmigo mientras me veas. Porque en otro momento ya no me verás. Mientras me veas, cuenta conmigo. Después no me verás. Entonces, vamos clausurando por acá, por este lado. Para cerrar, en lo que inicié, entonces va quedando claro. ¿Quién decidió, tomó la responsabilidad de edificar su iglesia? El Señor. ¿Esa iglesia en qué condición se edifica? En una condición y connotación espiritual. Porque esa iglesia no es terrenal. Si tú quieres una iglesia terrenal, perdónenme la sinceridad, y te da la gana de tenerla, problema tuyo. ¿Cómo la vas a edificar? Como es terrenal, pues tú la vas a edificar con elementos terrenales. ¿Cuáles son esos elementos terrenales? Pues lo común. Invéntate o tomas de lo que ya se inventaron. Activismo, proselitismo político, proselitismo religioso, proselitismo humanista, ideológico, filosófico. Toma de ahí porque eso es lo que hay. Entonces, ¿en qué se va a distinguir ese lugar? En ese orden material de esfuerzo humano. Pues, pastor, hay unos que están ayunando, aguantando hambre. A mí se me ocurre que entonces nosotros sacrifiquemos el no dormir. Bueno, ese es tu trabajo que decidiste hacer. Pero no vengas a decir que estás colaborando en la edificación de la iglesia de Cristo con esos elementos naturales, porque eso no es lo que Dios dispuso. Esa es tu consigna, ese es tu esfuerzo, esa es tu estrategia y de hecho esa es tu iglesia, que alguien te la va a quitar y que algún día la vas a perder. Pero si estás colaborando en la edificación de la iglesia de Cristo, no tienes que andar cuidando a nadie y no tienes que andar cuidando a nadie. Y mucho menos colocarle esfuerzo humano a la gente. Porque quien edifica esa bendita iglesia es el que dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la cuida? El Señor. ¿Quién la prospera? El Señor. ¿Quién la sana si está enferma? El Señor. ¿Quién le responde ante las situaciones precarias que esas personas viven? El Señor. No tú, ni yo. Porque ni vas a tener el tiempo, ni vas a tener la salud, ni vas a tener el dinero para hacerle acompañamiento a estas personas. Pero repito, si es tu iglesia, consigue buen billete, consigue mucho tiempo y ten muy buena salud porque la vas a necesitar para lidiar con todas esas cosas y con toda la gente. Y al que no le hagas acompañamiento y no le des dinero, te lo vas a echar de enemigo. Pero si estás colaborando en la edificación de la iglesia de Cristo, esto es otro nivel. Esto es otro asunto que no tiene que ver con nada de estos temas de rudimentos humanos. Entonces esa iglesia la edifica ¿quién? El Señor. Él nos convoca para ser colaboradores de la edificación de esa iglesia que es de carácter espiritual. La iglesia que el hombre edifica es ruidosa, lo decía ahora 8 días. La iglesia que Cristo edifica es silenciosa. Por eso allá la ruidosa, entonces hace escándalo y hace mucha pompa porque ocurrió algo extraordinario. Si es que realmente ocurrió, porque otras veces es una presunción.
Pero si realmente ocurrió, hacen un escándalo tenaz. El Señor hizo esto y el Señor hizo... O si no es que realmente no exaltan al Señor. Nosotros ayunamos y nosotros oramos por esta hermana que tenía los pies torcidos y ahora tiene los pies derechos. Ah, pero yo oré. Todos los días oré por esta hermana y le presenté a Dios unas imágenes, unas fotos de esta hermana y yo decía y echaba aceite y echaba agua y echaba pimienta y echaba de todo allá en esa foto. Señor, endereza esos pies, endereza esos pies. La gloria se la va a llevar el Señor, se la lleva el individuo, se la lleva a esa congregación. Esto que estoy diciendo suena absurdo, pero es más absurdo de lo que lo estoy diciendo. A mí me tocó presenciar una discusión hace muchos años atrás, de una hermana que venía de una comunidad que en Colombia se llama Casa sobre la Roca. Y esa hermana se congregaba allá. Y va a otra congregación, que no voy a decir el nombre, que ya no existe. Y va a esa congregación y resulta que esta hermana tenía una situación de salud. No sé si tenía un soplo en el corazón, algo así. Y esta hermana luego no volvió a sentir los síntomas propios del soplo de corazón. Y esta hermana empezó a decir a los hermanos, no, Dios me hizo este milagro de antes de que yo saliera de Casa Roca, gloria a Dios. Y eso llegó a oídos del pastor donde ella se estaba congregando. Supongamos que la comunidad de esa congregación se llama, ¿qué será? La congregación de los pies con medias. Pongámosle ese nombre. Entonces, este pastor de la congregación de los pies con medias se molestó y llamó a esta hermana y le dijo, tenga cuidado con lo que está diciendo, porque ese milagro Dios no lo hizo allá. Ese milagro Dios lo hizo por usted estar aquí. Ese milagro es de aquí, es de nosotros. Y usted tiene que exaltar a Dios reconociendo el lugar donde usted se encuentra. Entonces deje de decir que es de Casa Roca, tiene que decir que es de la comunidad de los pies con medias. Y ese señor que se hacía pasar por pastor, se molestó tremendamente con esta hermana. De hecho, ella terminó retirándose. Porque este hombre le exigía, ese milagro es de aquí. Peleando por eso. Increíble. Estoy exagerando, por Dios bendito. La realidad es mucho más exagerada para información de los que están por acá. Como ya voy terminando, entonces cierro con lo que empecé, amados. ¿Dónde está el Señor diciendo estas palabras? Está en la región de Cesarea de Filipos. Ahí es donde nosotros citamos. Ahora, ¿qué ocurre por lo cual el Señor, a qué se refiere el Señor cuando cita que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella? Pues por el lugar donde Él se encuentra, que es un lugar de reino, es un lugar de gobierno, de administración. Bueno, Roma tenía en esa época tenía su iglesia y también Grecia tenía su iglesia, que no tiene que ver con ninguna estructura. ¿Qué era lo que se hacía? Era que se armaba un grupo élite o un equipo élite. Y ese equipo élite estaba conformado por gente de alto reconocimiento de cada uno de esos lugares. Entonces, que tenía reconocimiento en la literatura, que tenía reconocimiento en la medicina, que tenía reconocimiento en el deporte, que tenía reconocimiento en las artes, que tenía reconocimiento en el gobierno, en la política, en la administración pública, que tenía reconocimiento en las artes escénicas, eran artistas, eran actrices, que tenían reconocimiento en la academia, en la docencia, ¿de acuerdo? Tenían reconocimiento. Entonces, el César lo que hacía era que, o el rey, en su defecto, lo que hacía era conformaba ese cuerpo élite y lo nombraba la iglesia. La iglesia hacía un trabajo, muchas gracias, la iglesia hacía un trabajo hacia afuera. Esa iglesia no tenía expresiones religiosas. Era conformada por ese tipo de personas
inteligentes, entendidas, sabias, enamoradas de su cultura, respetuoso de las directrices de esa nación o de esa región, fieles al rey, fieles a su país. Entonces, ¿qué se decidía? Ejemplo, que si Grecia o Roma, donde estaba presente este cuerpo élite, que no tenía una estructura física donde ellos se reunían a hacer una serie de ritos y ceremonias religiosos. En lo absoluto, nada de eso se hacía. Ellos lo que hacían era, entre ellos mismos, idear cómo ellos iban a enamorar la comunidad a donde el rey o el César los enviara a ellos, porque tenía la determinación el rey de conquistar esa otra región, porque querían extender su reinado o su capacidad de influencia. Entonces él hablaba con ese cuerpo élite que se llamaba ¿cómo? La iglesia de Roma o de Grecia, de cualquiera de estos lugares. Entonces le encomendaba, ellos iban como comisionados. Ustedes van a ir allá, van a llegar a los lugares donde van a estar presentes y enamoren a toda la comunidad. Hablen bien de quién. Del lugar donde ellos son originarios. Hablen bien, seduzcan, conquisten, pero lo hacían honestamente. Entonces, el docente se iba ¿para dónde? Para los lugares donde había que practicar la docencia, donde venía la gente a estudiar. El investigador, el científico, iba a esos ambientes. El académico, el político, en fin, cada uno. El médico, el ingeniero, el arquitecto y el ciudadano del común. Se infiltraban entre la comunidad y empezaban a hablar bien de su región. Por favor, vamos haciendo el paralelo, porque tú eres de la iglesia de Cristo y tú estás en la tierra. ¿Cuál es tu tarea encomendada por el Rey Supremo? Que enamoremos la comunidad donde ustedes y yo nos encontramos acerca de la realidad del Rey y de su reino. Y que la gente se sienta honrada y privilegiada en saber que el Rey ha decidido hace muchos años, en un acto redentivo, ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo y constituirlo como su hijo, como su primogénito y colaborador de su reino, para que sea parte de la familia real. Esa es la comunicación que tenemos que dar, el mensaje. ¿Sí me explico? Y hablamos de manera sincera y abierta del rey, de su reino, donde no hay carencia porque es un reino inconmovible, donde todo está provisto. Que de ese tema hablaré en una siguiente ocasión, ¿cierto? Que tenemos que orar para que el Señor se apiade de nosotros, tenga misericordia y nos provea. No. Donde cumplimos las directrices gozosamente, y esas directrices traen en retribución grande remuneración. Esto no es a Dios orando y con el más orando. Esto es obedeciendo principios del reino, preceptos divinos, mandatos, mandamientos, obedeciendo una constitución real. Yo obedezco esa constitución o sea, no es quizás se cumpla, no, yo obedezco esa constitución y tiene que manifestarse lo que Dios dijo que se manifestaría. Si no, él queda mal. Un tema tan simple. 2 ejemplos para entender lo que es obediencia por constitución, tanto a nivel natural como a nivel espiritual. Ordenanzas. Ordenanzas. Yo hago lo que está establecido en la ordenanza, yo hago lo que está establecido en lo constitucional.
Yo no tengo por qué ir a pelear para que eso se cumpla. No, venga un momento. Aquí dice, es lo que yo tengo que citar. Aquí dice que si mi papá muere trabajando con esta empresa, entonces el cargo que mi papá tenía pasa a ser mío. Y los beneficios que cobijan a mi papá son los beneficios que me cobijan a mí. Y lo que a mi padre no le pagaron, porque murió, eso se me debe entregar a mí. Aquí dice eso, señor jurídico de esta empresa. El jurídico viene y le dice, yo como abogado debo velar para que esto se cumpla. No sabía que estaba escrito así. ¿Se cumple así? Claro. ¿Y será que Dios no? Dijo Dios en alguna parte que yo para poder suplir mis situaciones de necesidad de esta tierra, tengo que estar rogándole, suplicando, llorando y ayunando, aguantando hambre para que así ocurra. No. Pero la religión lo dice. Es que tiene que orar más. Se llama Biblia. Usted tiene que orar más. Si quiere que Dios le conteste, si quiere que Dios tenga misericordia, tiene que orar más. Ay, tiene que vivir en santidad. Así lo dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Den, se les dará. Medida buena, apretada, rebosante, remecida. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en tus regazos. Porque con la vara que mides, con esa misma vara serás medido. Ah, y también dice, porque al que el viento observa, no siembra y no cosecha, porque se queda mirando para el viento, para las nubes. O sea, es una persona inoperante, es una persona que no labora, que no trabaja. Ah, y el que no trabaja, no come, porque Dios no prospera la negligencia y la pereza. Pero también dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera o rabiosa o llena de ira hace subir el furor. Son sencillos ejemplos de directrices que Dios tiene. ¿Sí me explico? Entonces ustedes y yo queremos alterar el diseño, los planos del Señor y luego decimos, no, Dios no me escucha. Pero ¿cómo quieres que se cumpla si quieres hacerlo a la manera en que tú crees que se edifica iglesia y no lo haces en el diseño y a la manera del Señor? Entonces, terminando lo que históricamente estaba comentando. La iglesia, en representación de Roma o de Grecia, tenía esa tarea de ir a ese lugar, enamoraba a esos ciudadanos y cuando estaba anunciándole al rey que lo había enviado, porque lo comisionó dentro de un cuerpo élite, dentro de un equipo, un grupo élite, cuando ya la gente estaba enamorada y decía, vea, usted me ha hablado tanto, maestro, ingeniero, economista, arquitecto, fulano, usted me ha hablado tanto de los beneficios de Roma o de Grecia, me ha hablado tanto que yo me quiero ir para allá. Me ha hablado tanto que yo me quiero ir para allá. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, el rey enviaba un emisario y a través de ese emisario daba a conocer que esa región, que esa población o que ese país o que esa nación había sido conquistada. Y entonces promulgaba esa conquista y se la enviaba a esa autoridad que estaba en la otra región donde habían enviado la iglesia de Roma o de Grecia. Y entonces, al enviar, entonces anunciaban y decían, venimos a tomar posesión. Este pueblo, esta región, se declara parte
de Roma o se declara parte de Grecia. Y entonces la autoridad de ese lugar decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que somos parte de Roma si no veo ningún ejército? No veo ninguna batalla. Nadie nos está atacando. Y entonces el emisario, enviado por el rey, decía, es que la iglesia de Roma está aquí presente. Y la comunidad quiere recibir los beneficios de nuestra nación. Así que confesamos y declaramos esta región en posesión de Roma. Y la autoridad o el rey de este lugar tenía que entregarse. Junto con toda su riqueza tenía que entregarse. Así se hacía. A eso se refería el Señor cuando habló, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes y yo somos parte de la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Qué hacemos brincando? ¿Qué hacemos dando espectáculo en la calle? ¿Haciendo ritos y ceremonias? ¿Qué hacemos haciendo eso? Si no es esa la encomienda y la tarea que el rey nos encargó a nosotros. Él dijo que en esta tierra se hiciese la voluntad de Él, así como en el cielo, o en un estado de gobierno celestial. Tú y yo estamos aquí para eso, para que anunciemos acerca del rey, acerca de su reino y de la familia real, para que esta tierra conozca las directrices del reino de Dios y se cumpla la voluntad del Señor en esta tierra, como en el estado celestial o en el cielo. Así como se cumple en el cielo, que todos los seres celestiales y angelicales obedecen sin objetar nada. Así debe de ocurrir en esta tierra. Y así iremos cumpliendo nuestra tarea, extendiendo el reino de Dios en esta tierra. La próxima vez que nos reunamos, no sé si sea dentro de 8 días, si estaremos acá o estaremos en otro lugar, pero seguiremos compartiendo y ahondando otro poco más. Bendecidos, la gracia del Señor les asiste, les acompaña, la gracia del Señor es el Hijo, es Cristo impartido en sus vidas y confesamos que el Señor sigue ministrando sus corazones, sus mentes, sus pensamientos acerca de toda esta verdad gloriosa en la que Dios nos ha inquietado y nos ha iluminado durante todo este tiempo. Nos vemos el jueves entonces a las 7:30 de la noche con el favor de Dios. Luego Liliana Cardona estará con ustedes en Mujeres de Avance el jueves en la noche y posteriormente entonces el domingo aquí entre nosotros. Y estaremos viajando en los próximos días, el 20 de febrero, estaremos viajando para la ciudad de Envigado, perdón, de Itagüí, cerca a Medellín, pero será en el municipio de Itagüí, en Antioquia, para celebrar nuestro Megacen, lo que es 20, 21 y 22 de febrero, con nuestro amado apóstol Basilio Patiño, con nuestro profeta Cristian Lindo, con la doctora, la decana de Rema University, Marta Garzón, y alguien más que estará allí. Y estará Daniel Patiño, el hijo de nuestro amado apóstol Basilio Patiño. Dios les guarda y les acompaña. Un feliz domingo de almuerzo y de descanso. Hasta pronto.